Bienvenidos a la segunda semana de nuestro estudio de este tema que es crecer en nuestra relación con Dios. Esta semana vamos a hablar sobre el tema conociendo a Dios. El Señor Jesús fue muy claro allá en San Juan 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que conocer a Dios es una cuestión de vida o muerte. Porque la vida eterna está en conocer a Dios. Conocer a Dios implica que realmente quiero tener una relación con Él y quiero saber lo más que pueda de Él. Eso no sucede cuando estamos enamorados, ¿cierto? Queremos conocer los gustos de la otra persona, queremos saber cómo es su carácter, queremos entender las motivaciones que tiene, porque si las comprendemos bien, nuestra relación va a ser una relación profunda y va a ser una relación fructífera. Pero cuando no entendemos el carácter de otra persona, siempre la vamos a ver con cierto reparo, con cierto, voy a decirlo, cierta sospecha, porque no le conocemos, porque no sabemos qué hay de fondo en las cosas que hace o dice. Bueno, con Dios es igual. Si realmente queremos conocerlo, tenemos que ir a la fuente donde Él se nos ha revelado para conocerlo como Él es. Y esa fuente es la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros siempre leamos la Biblia, la estudiemos para conocerle bien. Hoy vamos a orar para entrar de lleno a nuestro tema de este día que se titula Una percepción más clara acerca de Dios. Y esto es introductorio realmente, porque todo el trimestre tendrá que ver con aprender a saber más de quién es Dios, de cómo actúa, de cuáles son sus motivaciones. Así que pidamos la dirección de Dios en una oración. Bondadoso Padre, queremos conocerte mejor. La realidad es que vivimos en un mundo en el que hay muchas caricaturas tuyas. Es decir, tantas formas de comprenderte que ninguna nos revela la realidad de quién eres por completo. Pero tú nos has dado tu palabra para ayudarnos a fortalecer nuestra fe y nuestro conocimiento de ti. Así que ayúdanos a escuchar tu voz. Lo pedimos en Jesús. Amén. Cuando vamos a la Biblia, es un hecho que Dios quiere revelarse a nosotros. Él quiere que nosotros le conozcamos. Por eso, en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 344 del libro citado acá, en nuestra lección, aparece esta cita que me gusta muchísimo. Los mortales están perdiendo el conocimiento de su carácter, el de Dios, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. La cita continúa, pero me quiero concentrar en la última línea que pusieron acá en nuestra lección. El último mensaje de clemencia que debe darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Es decir, si realmente estamos empeñados en la misión de proclamar el Evangelio eterno a todas las naciones, debemos comprender que lo que la gente necesita es una revelación más completa del carácter del amor de Dios. ¿Por qué? Porque si conocemos mejor a Dios, le amaremos también. Como Él nos amó primero, nosotros responderemos a su amor porque comprendemos mejor cómo es Él. De ahí la importancia de tener una mejor perspectiva, una perspectiva correcta de quién es Dios y por qué hace lo que hace. Esto es algo que definitivamente nos va a tomar toda la eternidad, entender el carácter de amor de Dios y el plan de salvación. Pero ya la Escritura nos comienza a revelar algo de quién es Dios y cómo ha interactuado con nosotros. Porque el cuadro que nos pinta la Biblia sobre el carácter de Dios es coherente, es completo, solo necesitamos aprender a escuchar. Y quizás el primer lugar donde tenemos que comenzar es en la historia de la caída, por una razón. En la historia de la caída nos vamos a dar cuenta de cuál es la estrategia del enemigo en cuanto a su lucha con Dios. Miren lo que dice, vamos a ver los primeros versículos de Génesis capítulo 3.
La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comas de ningún árbol del huerto? Voy a detener ahí brevemente porque noten lo que está pasando aquí. Satanás comienza a arrojar sombras sobre el carácter de Dios. Lucifer en el cielo fue el primero que puso en duda el carácter de Dios. Puso en duda su bondad, puso en duda su amor, puso en duda su justicia y logró, según dice Apocalipsis capítulo 12, que la tercera parte de los ángeles creyeran su propaganda. En la tierra, él está haciendo lo mismo, comienza a sembrar estas dudas. Bueno, Dios es tan egoísta que no les va a permitir probar de todos estos frutos deliciosos que hay en este jardín, porque la serpiente pudo haber dicho, yo estoy aquí imaginándome todos los extras, ¿no? Pero pudo haber dicho, miren, aquí hay tantas cosas bonitas y Dios se las ha prohibido. Ahí Eva cometió el error que todos cometemos, de darle tiempo al pecado, y dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Y ahora miren la estrategia de Satanás. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Notan de nuevo, primero lo pinta como un ser egoísta al decir, miren, aquí veo cosas bonitas y no las van a probar ustedes, se las ha prohibido Dios. Cuando la mujer responde y le dice, no, es que todo esto tenemos libertad de comerlo, pero no podemos comer del árbol del bien y del mal porque vamos a morir. Ahora Satanás pinta a Dios como un mentiroso, porque él dice Satanás, no, pero no van a morir, eso es mentira, no van a morir. Nosotros sabemos que el mentiroso es Satanás, pero lo sabemos ahora en retrospectiva, viendo el pasaje. Pero Satanás, esta es la obra de él, arrojar sombras sobre el carácter de Dios. Ya dijo que es un egoísta, ahora le dice que es un mentiroso. Y ahora vean el verso 5. Pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. De nuevo, la figura del egoísmo. Pero ahora no solamente del egoísmo. Ahora Satanás pinta a Dios como un tirano que no quiere la superación de los demás porque no quiere competencia. Porque le está diciendo, bueno, sí, claro, Él es Dios. Pero cuando ustedes coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces ya no lo van a necesitar a Él. Y por eso es que Él no quiere que coman de este árbol, porque Él los quiere tener sometidos. Así que es un egoísta, mentiroso, tirano. Eso es todo lo que está diciendo la serpiente a la mujer sobre el carácter de Dios. Y qué triste que los seres humanos le compramos la propaganda a Satanás. Y hasta el día de hoy seguimos comprando la mentira que Satanás repite sobre el carácter de Dios. A Satanás no le preocupa que la gente sea creyente, ¿sabes? Y quiero decirlo con todas las letras. Satanás no está empeñado en que la gente sea atea. No es ese el empeño de Satanás. Ese es una parte de las cosas que hace para mantener engañadas a un grupo de gente que se cree muy intelectual y que piensa que con su intelecto tiene todo lo que necesita para resolver la vida. Y entonces dice, correcto, entonces tú tienes una imagen incorrecta de Dios porque seguramente piensas que si existiera un Dios debería ser un tirano por lo que ves en la tierra, entonces no creas en Él. Ya tiene ese grupo que no cree en Dios porque no entiende el carácter de Dios. Pero luego a Satanás no le interesa que simplemente seamos ateos porque muy en el fondo siempre estará esa cosquilla, voy a usar esta palabra, por cosas que están más allá de nuestro mundo material. Todo lo que le interesa a Satanás es que si tenemos esa inquietud espiritual, la desviemos. Y ya sea que seamos panteístas, budistas, hinduistas, shintoístas, lo que quieras. O incluso cristianos, que nosotros tengamos una imagen desfigurada de Dios, con eso le basta a Satanás. Y esto es peligroso. Es muy peligroso porque todos nosotros
podemos dar una imagen equivocada de Dios. Y por lo tanto estorbar para que la gente, perdón que use esa palabra, es muy fuerte, pero estorbar para que la gente conozca a Dios. Mire lo que dice Elena de White en Testimonios para la Iglesia. Satanás procura constantemente mantener las mentes humanas ocupadas en aquellas cosas que les impedirán obtener el conocimiento de Dios. Y más adelante en Patriarcas y Profetas ella dice, desde el principio de la gran controversia, Satanás se propuso desfigurar el carácter de Dios y despertar rebelión contra su ley. Así que este tema no es baladí. Es un tema que nos debe interesar. Debemos hacernos la pregunta, ¿la imagen que yo tengo de Dios en mi cabeza realmente es la imagen del Dios que se revela en la Escritura? ¿O es una caricatura que yo me he formado y que yo estoy proyectando hacia otros? Es una caricatura que yo he hecho y que proyecto ante los demás como si fuera Dios cuando no refleja a Dios. Y podemos ser extremistas en esto. Lo dije la semana pasada, pero creo que vale la pena repetirlo ahora. Podemos irnos al extremo de creer que Dios es un ser severo, un ser tiránico, que está mirando a cada uno de los hijos de los hombres a ver en qué momento fallan para castigarlos. Esta es una imagen que tenían los fariseos y de hecho es una imagen que mucha gente tiene de Dios y por eso le tienen miedo. No le temen, le tienen miedo. Temerle es respetarle, es adorarlo por quien es Él. Mañana vamos a hablar un poco acerca de eso. Pero vemos a gente que rehúye o que vive una vida cargada justamente porque tiene miedo de que este ser tiránico en el cielo lo esté mirando con lupa y a la primera de cambio caiga sobre él con un castigo porque no cumplió exactamente con todas las disposiciones. Ese es un extremo. Y el otro extremo que tenemos es el de ver a Dios como un ser endeble, que es todo cariño, amor, y que por lo tanto no se atreve a ejecutar sus juicios porque simplemente no quiere hacer pasar un mal rato a nadie. Y por lo tanto va dejando que todo el mundo haga lo que quiera y él simplemente quiere que todos la pasen bien. Ese es un ser endeble que jamás podría hacer justicia y que no sería un Dios realmente que necesitamos nosotros en la vida. No sería el Dios que nosotros necesitamos. Sé que con esta frase algunos pueden, especialmente los que no son creyentes, tomar la idea de decir, claro, pues ahí está, el tema es un Dios necesario. No es que Dios sea necesario, es que Dios existe y esa es la realidad espiritual con la que tenemos que vivir. Así que desde ese punto de vista, Dios es necesario, pero no por nosotros los seres humanos, porque aquí podríamos invertir las cuestiones. Dios no nos necesita a nosotros. Y sin embargo, en su amor, se acerca a nosotros para restaurarnos, para librarnos de la muerte, para darnos una nueva oportunidad. Porque en su amor, Él está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias con tal de que la humanidad no se pierda. Pero noten cuán importante es tener un mejor conocimiento de Dios, un mejor marco para conocer a Dios. Lo que he dicho acá no pretende de que ya tenemos ya el marco correcto, porque esto es algo que debemos ir desarrollando a medida que vamos estudiando la palabra de Dios y vamos conociendo los atributos de Dios, y a medida que conocemos estos atributos de Dios, que podríamos hablar de su amor, su santidad, su omnisciencia, su omnipotencia, su presciencia y otros más, todos esos deberíamos verlos en el sentido de cómo Él obra en favor de sus criaturas en el universo, incluyéndonos a nosotros que caímos en rebelión. Pero termino esta reflexión con una pregunta. ¿Qué imagen de Dios hemos proyectado a los demás? ¿Es la imagen que la Biblia nos presenta o es mi caricatura? Yo ya mencioné esto, pero estoy haciendo énfasis porque ¿será que a veces
La gente no ha querido conocer a Dios realmente por mí, que no he dado una imagen correcta de quién es Dios. Recuerda la cita que leí. El mensaje que necesita el mundo es una revelación más profunda sobre el carácter de amor de Dios. Esto incluye otros elementos que mañana vamos a tocar, por ejemplo. Mañana vamos a hablar de la santidad de Dios. Y los incluye, están ahí. De hecho, son fundamentales. Pero, ¿será que yo estoy dando una imagen equivocada de Dios? Si has llegado hasta acá, yo quiero que ahora en los comentarios tú puedas poner: Señor, quiero conocerte. Eso es todo, porque eso es lo que debemos desear. Señor, quiero conocerte. Y vamos a orar en este momento para decirle al Señor que de verdad queremos conocerlo a través de su palabra. Querido Padre, te damos muchas gracias porque tu palabra es clara sobre tu carácter, y aunque con nuestras mentes finitas y nuestros ojos espirituales vendados apenas logramos palpar un poco de la realidad de tu ser, te rogamos que nos ayudes a conocerte mejor cada día, que nos ayudes a crecer en nuestra relación contigo. Lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.